Eran las 19:42 exactamente cuando Álvaro entró por la puerta de casa cargando una maleta de ruedas azul marino. No era nuestra. Ni suya, ni mía, ni de Vega. Era una de esas maletas con etiquetas del AVE todavía pegadas, con polvo en las ruedas y una pequeña abolladura en la esquina inferior derecha. Yo estaba en la cocina, cortando cebolla para la tortilla, cuando escuché el ruido de la cremallera abriéndose en el pasillo. Pensé que venía de su trabajo como cualquier otro día, que había pasado antes por casa de su madre o que traía cosas del trabajo. Nada fuera de lo normal. Hasta que dijo, sin levantar mucho la voz: Lorena, ven un momento, por favor. No era su tono habitual. Había una mezcla entre calma forzada y tensión contenida. Como cuando sabes que vas a decir algo que lo cambia todo. Me sequé las manos en el delantal, caminé hacia el pasillo, y ahí estaba, la maleta abierta, llena de mis cosas. Mi ropa interior. 2 sujetadores. 3 camisetas. Un vestido rojo que no usaba desde hacía meses. Y encima de todo, el neceser negro con cremallera dorada que siempre llevaba cuando iba a casa de mi hermana en Valencia. El neceser que faltaba desde hacía 2 semanas y que yo había dado por extraviado en casa. Estaba ahí, intacto. Con mis cosas. ¿Qué es esto?, pregunté, aún sin comprender bien si debía preocuparme, asustarme o fingir que era un malentendido. ¿Tú me puedes explicar por qué esta maleta estaba en el coche de otro hombre?, dijo él, mirándome directo a los ojos, con una frialdad que no le conocía. Se me cayó el alma al suelo. Ni una gota de rabia. Ni gritos. Ni amenazas. Solo esa voz templada y firme, como quien ya no espera nada. No tuve que preguntar a qué hombre se refería. Ya lo sabía. No me preguntes cómo. Me quedé en silencio. Mi cuerpo me pedía correr, inventar algo, negar, llorar, lo que fuera. Pero no pude hacer nada. Solo miré esa maleta y supe que me habían descubierto. Y no por mensajes, ni llamadas, ni fotos. Fue más crudo. Más torpe. Más real. Un olvido mío, una maleta, y la casualidad más absurda del mundo. Mi marido había coincidido con mi amante en el mismo parking subterráneo del centro. Y el muy idiota, mi idiota preferido, el de siempre, confundió la maleta con la suya, la metió en el maletero y se fue. Hasta que la abrió en casa. Y el mundo se vino abajo. Ahora que lo pienso en frío, ni siquiera tuve la oportunidad de prepararme para el desastre. No hubo señales previas. Álvaro no sospechaba nada. No era de esos maridos controladores, ni celosos, ni paranoicos. Me daba mi espacio. Confiaba. Y yo lo traicioné en silencio. Sin escándalos. Sin glamour. Solo con rutina, aburrimiento y ese hueco emocional que te va creciendo por dentro cuando dejas de sentirte vista. Podría contarte 1000 excusas. Que llevábamos meses distantes. Que ya no había pasión. Que el trabajo me comía viva. Que él estaba más pendiente de las facturas que de mí. Todo eso es cierto. Pero no importa. No cambia el hecho de que fui yo la que cruzó la línea. Y no solo la crucé. La pisoteé. Y ahora estaba ahí, con la evidencia encima de la mesa. O peor, repartida sobre el suelo del pasillo, como si fueran las piezas de un rompecabezas llamado Así te rompe el alma la mujer que amas. ¿De verdad?, preguntó Álvaro, sin levantar la voz. ¿Tanto te faltaba en casa que tuviste que salir a buscarlo? No supe qué contestar. No hay forma de justificar lo injustificable. Me senté en el suelo, al lado de la maleta, con la espalda contra la pared. Me sentí como una niña pillada en la mentira más estúpida del mundo.
Una de esas que ya ni intentas tapar. ¿Quién es? Me preguntó. Tragué saliva. Dije un nombre. Solo el nombre. Nada más. Y entonces vi algo que me dolió más que cualquier grito, cualquier insulto, cualquier portazo. Vi cómo se le rompía algo por dentro. No lloró. Pero sus ojos cambiaron. Como si en ese instante, el Álvaro que me había acompañado 14 años se apagara para siempre. Vale, fue todo lo que dijo. Y se fue a la habitación. Cerró la puerta. Y yo me quedé sola, sentada en el suelo, viendo mi sujetador rojo encima del felpudo. Esa noche no cenamos. No hablamos. No dormimos en la misma cama. Yo no pegué ojo. Me quedé en el sofá, con un nudo en el estómago, pensando en cómo una simple maleta podía destruir una familia entera. Me sentía como una estúpida, sí. Pero también extrañamente vacía. Como si todo lo que había construido estuviera en ruinas, y aún así yo no tuviera claro si quería reconstruirlo. Porque si te soy sincera, parte de mí sentía alivio. Alivio de que se acabara el juego de las apariencias. Alivio de no tener que fingir más. Alivio de que, por fin, alguien hubiera puesto las cartas sobre la mesa. Pero también miedo. Porque sabía que lo que venía ahora iba a doler. Mucho. Y dolió. Vaya si dolió. Al día siguiente no hubo desayuno. Tampoco hubo palabras. Yo me desperté con el cuello dolorido después de haber dormido en el sofá, pero eso era lo de menos. En el ambiente flotaba un silencio tan denso que parecía estar en otra casa, con otro hombre, en otra vida. Cuando abrí los ojos, la maleta ya no estaba en el pasillo. Supuse que la habría llevado a la habitación o escondido en algún armario. No pregunté. No me atreví a entrar allí. Me limité a ducharme y vestirme con la ropa más neutra que encontré, como si eso pudiera volverme invisible o menos culpable. A eso de las 8:30 lo escuché salir. No dijo ni adiós ni vuelvo luego, nada. Solo la puerta cerrándose detrás de él. No supe a dónde iba. No supe si iba a trabajar, si iba a pensar o si simplemente necesitaba alejarse de mí. Estaba claro que no quería estar ahí. Yo tampoco sabía qué hacer, así que me quedé en casa toda la mañana sin tocar nada, sin poner música, sin revisar el móvil. Me limité a sentarme en la mesa del comedor mirando el reloj y escuchando el sonido del tráfico que venía de la calle. No podía dejar de pensar en su cara de la noche anterior, en esa mirada vacía, en la manera en la que ni siquiera discutió, porque eso habría sido más fácil de llevar. La rabia se puede manejar, se puede enfrentar. El silencio no. El silencio te rompe sin que puedas agarrarte a nada. Volvió a las 2 de la tarde, puntual, como si fuera cualquier otro martes. Traía una bolsa de papel en la mano, una de esas de panadería con una etiqueta pegada que ni me molesté en leer. No me miró al entrar, solo dejó las llaves en la mesa y fue directo a la cocina. Yo estaba sentada en el mismo sitio, sin moverme, sin saber si debía hablar o esperar. El olor del pan recién hecho llenó la casa como una burla. Lo escuché sacar platos, poner 2 vasos, servir agua. Todo sin decir nada. Luego se sentó frente a mí y me miró por fin. No con odio, tampoco con cariño. Era como si estuviera evaluándome, decidiendo si seguir hablando o si levantar la mesa y marcharse otra vez. Quiero saber cuánto tiempo, dijo finalmente. No tuve que preguntar a qué se refería. Bajé la mirada porque no tenía fuerzas para sostenerle los ojos y contesté sin rodeos, sin adornos, sin pretextos. 3 meses. Asintió. No hizo ningún gesto exagerado. Solo asintió una vez, muy leve, como si eso encajara con lo que ya sospechaba. No preguntó más en ese momento.
Empezó a comer su trozo de empanada de atún con total normalidad, masticando despacio, sin prisas, mientras yo lo miraba sin saber qué esperaba de mí. Supuse que habría una lista de preguntas preparadas, un interrogatorio, una amenaza, algo. Pero no. Álvaro era otra persona ahora, una que yo no conocía. La comida transcurrió con esa calma tensa que da más miedo que cualquier grito. Cuando terminó, se limpió la boca con una servilleta de papel, se levantó y dijo algo que me dejó helada. No te voy a preguntar si lo quieres a él. Me da igual. Solo quiero saber si tenías pensado decírmelo en algún momento o si pensabas seguir así como si nada. No contesté de inmediato porque la verdad es que no lo tenía claro. No había hecho planes concretos. No había pensado en dejar a Álvaro. Tampoco había pensado en confesar. Me estaba dejando llevar, como una cobarde, como una persona a la que todo le queda grande. No lo sabía, admití al final. Eso sí pareció afectarle más que nada. Cerró los ojos durante unos segundos y se apoyó contra la pared, como si le costara seguir de pie. Luego se pasó las manos por la cara y volvió a mirarme, esta vez con algo más de emoción. Entonces eras feliz mintiéndome. No planeabas hacer nada. Solo seguir, acostándote con él mientras yo iba a trabajar, cocinaba para ti y hacía la compra como un idiota. No sabía qué decir. No había excusas posibles. Nada de lo que dijera iba a sonar bien, porque no había una respuesta buena. Tenía razón. Yo me había limitado a vivir 2 vidas sin enfrentar ninguna. No sé cómo explicártelo, dije. Me sentía, no lo sé. Vacía, desconectada, como si todo fuera siempre igual. Y con él, me sentía viva, otra vez deseada, como si aún fuera alguien. ¿Y yo qué era? Preguntó, sin levantar la voz. ¿Un compañero de piso? ¿El tipo que te da estabilidad para que puedas tener tus aventuras con tranquilidad? No, respondí enseguida. Nunca pensé en ti así. ¿Y cómo pensabas en mí entonces? No supe responder. Esa fue la peor parte. Me había acostumbrado tanto a su presencia, a su constancia, que había dejado de pensar en él como hombre, como pareja. Lo veía como algo fijo, permanente, una parte de mi vida que no se iba a ir nunca. Y ese fue mi error más grave. Lo siento, dije al final. Sé que no sirve de nada, pero lo siento. Se rió. No con ironía, sino con amargura. Claro que no sirve. Pero gracias por intentarlo. Ya no sé si me jode más lo que hiciste o cómo lo estás manejando. No has llorado, no has suplicado, no has dicho que fue un error. Solo estás ahí, repitiendo que lo sientes como si eso arreglara algo. Porque no quiero mentirte más. No voy a prometer cosas que no sé si puedo cumplir. ¿Y qué puedes cumplir? No lo sé aún, dije. Se quedó unos segundos en silencio y luego recogió su plato, lo lavó con calma y lo dejó secando. Todo con esa frialdad calculada, como si estuviera guardando una rabia que aún no sabía cómo soltar. Después salió del comedor, y al rato escuché que se metía en la habitación. No lo volví a ver en todo el día. Esa noche dormí en el sofá otra vez. Ya no por culpa. Esta vez fue por respeto. Algo se había roto entre nosotros y no tenía derecho a invadir su espacio. Pasé horas pensando en todo, reviviendo cada conversación, cada beso, cada momento que había tenido con ese otro hombre y preguntándome si valía la pena todo esto. No tenía la respuesta aún. Pero lo que sí sabía era que Álvaro no se iba a quedar quieto. Lo conocía lo suficiente como para saber que esto no iba a acabar con solo una conversación. Había demasiada dignidad herida, demasiada rabia contenida. No me gritó, no me insultó, pero algo dentro de él estaba acumulando presión. Y yo,
Yo estaba a punto de descubrir qué era lo que planeaba hacer con todo eso. Porque Álvaro no era de los que se marchan llorando. Álvaro era de los que se levantan temprano al día siguiente y actúan. Y eso me daba más miedo que cualquier pelea. Tardé 2 días en darme cuenta de que Álvaro ya había empezado. No lo hizo con portazos ni con amenazas, tampoco con mensajes largos ni con reproches públicos. Lo hizo como él sabía hacerlo, de forma metódica, silenciosa y perfectamente legal, que fue lo que más me descolocó. El primer indicio fue el correo del banco que me llegó un jueves por la mañana, a las 9:17, mientras estaba en la oficina revisando unas galeradas. El asunto era neutro, informativo, de esos que normalmente borras sin abrir, pero ese día lo abrí sin saber por qué, y me encontré con una notificación de cambio de condiciones en una cuenta conjunta. Pensé que sería un error, así que llamé al banco y, después de pasar por 3 operadores distintos, una mujer con voz cansada me confirmó que Álvaro había solicitado la separación de cuentas y la apertura de una nueva a su nombre. Todo dentro de la legalidad, todo con firma digital, todo sin necesidad de mi autorización. Colgué el teléfono con las manos temblando, no por el dinero en sí, porque nunca fuimos una pareja de excesos, sino porque entendí que esto ya no iba de palabras, sino de hechos. Álvaro no estaba reaccionando, estaba tomando decisiones. Esa tarde llegó a casa antes de lo habitual. Eran las 6:15 y yo estaba sentada en el sofá, fingiendo leer, cuando lo vi entrar con una carpeta gris bajo el brazo. La dejó sobre la mesa del comedor y me pidió que me sentara. No levantó la voz en ningún momento, pero tampoco me dio margen para esquivar la conversación. Abrió la carpeta y sacó varios documentos que colocó uno al lado del otro con una precisión que me heló la sangre. Había extractos bancarios, un inventario de bienes, una copia de la escritura del piso y, al final, un documento con el membrete de un despacho de abogados de Chamartín. He hablado con un abogado, dijo. No para divorciarnos todavía, antes de que empieces a imaginar cosas, sino para informarme. Para saber dónde estoy parado. ¿Y yo? Pregunté. ¿Dónde quedo yo en todo esto? Eso depende de ti, respondió. Yo ya he hecho mi parte, que es protegerme. Me explicó, sin rodeos y sin dramatismos, que había pedido una separación de bienes provisional, que había congelado cualquier gasto conjunto que no fuera estrictamente necesario y que había notificado a su empresa un cambio de beneficiario en su seguro de vida. No me acusó, no me gritó, no me llamó nada. Simplemente me estaba mostrando que la vida que yo había dado por segura ya no lo era. Cada palabra suya caía como un peso seco, sin emoción, sin adornos. No te estoy castigando, añadió. Estoy dejando de asumir que todo va a salir bien solo porque siempre ha salido bien. Intenté defenderme, explicar que no había sido una traición planificada, que no estaba intentando aprovecharme de él, que no había tocado dinero ni mentido sobre gastos. Me escuchó, pero su expresión no cambió. Cuando terminé, me miró y dijo algo que todavía me duele recordar. El problema no es lo que hiciste con él. El problema es que mientras lo hacías, yo seguía viviendo como si estuviéramos en el mismo sitio. Al día siguiente vino el segundo golpe. Me llamó mi hermana por la mañana, nerviosa, preguntándome qué estaba pasando entre Álvaro y yo. Me dijo que él había pasado por su casa la noche anterior para dejar unas cosas de Vega y que, al despedirse, le había dicho que tal vez habría cambios en los próximos meses. No dio detalles, no habló mal de mí, no pidió apoyo, pero plantó la semilla. Hizo lo mismo con mis padres el sábado por la tarde, con esa educación suya que siempre había admirado. Les dijo que estábamos pasando por una etapa complicada y que prefería que lo supieran por él antes de que escucharan rumores. No mencionó la infidelidad, pero no hizo falta. Mi madre me llamó llorando esa noche, preguntándome si había hecho algo mal, si había otra persona, si necesitaba ayuda. Yo me sentí expuesta, desnuda,
como si me hubieran quitado la posibilidad de controlar el relato de mi propia vida. La peor parte llegó el lunes siguiente. Álvaro pidió el día libre y se quedó en casa. Yo también trabajaba desde casa ese día, así que coincidimos todo el tiempo, pero no cruzamos más de 3 frases. A media mañana, salió y volvió una hora después con una caja de cartón grande. La dejó en el salón y empezó a meter dentro mis cosas con una calma desesperante. Libros que eran míos, ropa que ocupaba su lado del armario, documentos personales, incluso fotografías antiguas. No las rompió, no las tiró, solo las separó. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me miró y dijo: ordenando. ¿Para qué? Para que no tengamos que discutir luego por cosas absurdas. No levantó la voz. No hizo gestos bruscos. Eso era lo peor. Me di cuenta de que su venganza no iba a ser impulsiva, sino prolongada. Me estaba quitando espacio, poco a poco, como si me estuviera sacando de la casa sin echarme. Esa noche me senté frente a él y le pedí que parara, que habláramos, que no tomara decisiones definitivas sin mí. Me escuchó, como siempre, pero su respuesta fue clara. Tú decidiste sola durante meses. Yo ahora decido solo durante un tiempo. Es lo mínimo que necesito. Sentí una mezcla de rabia, miedo y vergüenza que no supe manejar. Le reproché que me estuviera castigando, que no era justo, que yo también estaba sufriendo. Él me miró con cansancio y dijo algo que me dejó sin palabras. No te estoy castigando. Estoy dejando de protegerte de las consecuencias. Esa noche lloré por primera vez desde que todo empezó. No fue un llanto exagerado, fue un llanto agotado, silencioso, de esos que te dejan con dolor de cabeza al día siguiente. Entendí que Álvaro no iba a gritar, no iba a vengarse acostándose con nadie, no iba a humillarme. Iba a desmontar la vida que habíamos construido pieza por pieza, delante de mí, sin esconder nada, obligándome a mirar. Y el shock no fue perder dinero ni estabilidad, fue entender que yo había sido la causa de todo eso y que, por primera vez en muchos años, no podía arreglarlo con una conversación larga o una promesa bien dicha. Él ya no estaba negociando. Estaba ejecutando. A los 6 días exactos de aquella conversación, Álvaro se fue de casa sin avisar. No lo supe por la puerta cerrándose ni por algún mensaje en el móvil, sino porque me levanté, entré en la habitación y la mitad de su ropa ya no estaba. Tampoco estaban sus libros del escritorio, ni su cepillo de dientes, ni los documentos que solía guardar en el cajón del armario. La cama estaba hecha, el aire era limpio y frío, y el silencio tenía un peso raro, diferente. No había nota, no había explicación. Revisé el garaje y su coche no estaba. Entré en la app de localización que usábamos cuando viajábamos separados, y me aparecía como ubicación desactivada. Lo llamé, no contestó. Le escribí, y solo respondió 3 horas después, con un mensaje de una sola línea: estoy bien. Ya hablaremos. Ese fue el momento exacto en el que entendí que se había ido en serio. Lo primero que sentí fue vergüenza. Porque no se había ido tras una pelea, ni empujado por la rabia, ni huyendo de una discusión. Se había ido como quien termina un turno de trabajo y sabe que no tiene por qué volver al día siguiente. Apagué el móvil y me quedé sentada en el sofá durante más de 1 hora, sin moverme. Todo lo que había temido que pasara, estaba pasando. Pero lo que más me desconcertaba era no saber qué venía después. Porque la ausencia de Álvaro no era solo física, era total. Se había llevado más que sus cosas. Se había llevado el aire, el ritmo, las certezas. Yo seguía allí, en la misma casa, pero todo parecía ajeno, como si estuviera habitando un decorado vacío. Durante los primeros 3 días no supe nada más. No lo vi, no me escribió, no supe si estaba con alguien ni si pensaba volver.
A Vega le mandó un mensaje desde otro número diciéndole que estaba bien, que necesitaba tiempo, que por favor no se preocupara. Ella me lo enseñó, sin decir nada. Me miró con esa mezcla de decepción y pena que no le había visto nunca. No me preguntó detalles. Supongo que ya lo sabía todo, o que había decidido no saber más. Fue uno de los pocos momentos donde sentí que lo había perdido todo. Álvaro, su familia, mi hija, mi lugar. La mañana del cuarto día, recibí una carta por correo certificado. No era un sobre grueso ni parecía legal a simple vista, pero venía con una firma de recepción que me hizo pensar que era importante. Dentro había una hoja simple, impresa, firmada a mano. La leí de pie, frente a la puerta. En esa carta, Álvaro me explicaba que había alquilado un pequeño apartamento en Pozuelo por 3 meses, que no quería pelearse por la casa todavía, que no iba a tomar decisiones sobre la separación sin hablar antes conmigo, pero que necesitaba espacio. Decía también que había dejado instrucciones con un abogado por si yo quería empezar los trámites. Terminaba diciendo que no quería que lo buscara, que necesitaba pensar con claridad, y que cualquier cosa importante debía comunicársela por escrito. Guardé la carta y la releí 4 veces durante el día. No había odio en sus palabras. Había frialdad, decisión, cansancio. Me sorprendió que no me acusara de más cosas, que no se refiriera a lo que hice con detalles hirientes. Ni siquiera mencionaba al otro hombre. Lo había reducido todo a una sola idea: necesitaba tiempo lejos de mí. Esa fue la parte que me dolió más. No el hecho de que se fuera, sino que pudiera hacerlo sin escándalos, sin llorar, sin dramas. Que no me necesitara para recomponerse. Esa misma noche recibí un mensaje desde un número desconocido. Pensé que sería él, pero no. Era el otro. Me preguntaba si estaba todo bien, si necesitaba hablar, si había pasado algo. No le respondí. Apagué el móvil. No me apetecía fingir una conversación vacía con alguien que, al final, no me conocía. Su papel en todo esto había sido puntual, útil, incluso necesario en un momento. Pero ahora, después de ver todo lo que se estaba desmoronando, me resultaba imposible pensar en él sin sentir una mezcla de desprecio y vergüenza. El quinto día, mi madre me llamó. Me pidió que fuera a su casa. Acepté. Llegué a las 5 de la tarde. Me recibió con una expresión más firme que de costumbre. No hubo abrazos ni café caliente esperándome. Me sentó en el sofá y, sin suavizar nada, me dijo que había hablado con Álvaro. Me dijo que él no había entrado en detalles, que no había dado su versión completa, pero que había sido claro en algo: ya no confiaba en mí. Eso fue lo que le dijo. No que no me quería, ni que yo lo había traicionado, sino que había dejado de confiar. Y mi madre, que durante toda la vida había evitado hablar de relaciones ajenas, me soltó algo que no esperaba. No se trata de lo que hiciste. Se trata de que ni siquiera pareces entender lo que rompiste. Me quedé en silencio. No podía responder. Me limité a escucharla. Me dijo que no esperaba que volviera todo a la normalidad, que no me ilusionara con un regreso rápido, que no intentara forzar conversaciones. Me dijo que si quería hacer algo útil, empezara por ordenar mi vida sin él, por asumir que quizá esa versión cómoda de familia que yo tenía en la cabeza ya no existía. La conversación duró 20 minutos. Salí de ahí con la cabeza llena de ruido y una claridad incómoda. Ya no era cuestión de pedir perdón, era cuestión de sobrevivir a lo que venía. El sexto día, Álvaro apareció por casa a las 11 de la mañana. No llamó antes. No avisó. Entró con su copia de llaves y me encontró en la cocina. No nos saludamos. Me pidió que le ayudara a subir unas cajas del coche. Bajé con él. En el maletero había 3 cajas medianas con etiquetas escritas a mano, papeles, discos, herramientas.
Las subimos sin hablar. Una vez dentro, las dejó en el salón y me dijo que había pasado a buscar algunas cosas que necesitaba, pero que iba a volver el sábado con alguien para llevarse más. No pregunté con quién. Me limité a asentir. Antes de irse, me miró y me dijo: No te preocupes por la casa. No voy a pedir que te vayas. Todavía no. No supe cómo interpretar ese todavía. No sabía si era una advertencia o una muestra de compasión. Lo vi cerrar la puerta detrás de él, bajar las escaleras con paso tranquilo y desaparecer. Me quedé en el salón, frente a las cajas, sin saber si me tocaba quedarme quieta o empezar a empacar lo mío. Álvaro no iba a gritar, no iba a hacer escándalos, no iba a buscar venganza barata. Su forma de hacerme pagar iba a ser esta: reconstruir su vida sin mí, paso a paso, delante de mis ojos, dándome el tiempo suficiente para darme cuenta de todo lo que perdí. El sábado llegó y con él la certeza de que ese día iba a pasar algo definitivo. Me desperté temprano, sin necesidad de alarma. Revisé el móvil por costumbre y vi que no había mensajes ni llamadas perdidas. Bajé a la cocina, preparé café y me senté en silencio, esperando que se hicieran las 11, que era la hora que Álvaro había mencionado. A las 10:45 escuché el portero automático. Fui a abrir. Era él. Subió solo. Llevaba una mochila al hombro y una expresión seca, sin rastro de emoción. Al entrar, lo primero que dijo fue que en media hora llegaría un amigo con una furgoneta para ayudarle a llevarse más cosas. Le pregunté si necesitaba que yo hiciera algo. Me dijo que no. Caminó por el pasillo como si fuera un técnico que venía a hacer una revisión. Entró en la habitación, abrió el armario, eligió varias prendas y empezó a doblarlas con una precisión que me recordó a los días en los que viajaba por trabajo. Volvió al salón, se agachó junto a las cajas que había dejado antes y empezó a reorganizarlas, quitando lo que ya no necesitaba, metiendo más cosas, etiquetando con un rotulador negro. Yo lo observaba desde la cocina sin decir nada. Cada movimiento suyo era firme, mecánico, exacto. No había nada improvisado. No parecía que estuviera tomando una decisión difícil. Era evidente que ya la había tomado. Cuando su amigo llegó, subieron juntos, saludaron con un gesto breve, y comenzaron a cargar la furgoneta. En ningún momento me preguntaron si necesitaban cerrar algo, ni si podían llevarse esto o aquello. Ya sabían lo que venían a buscar. Mientras bajaban la última caja, Álvaro me dijo que se quedaría un momento más, que su amigo le esperaría abajo. Asentí. Cerró la puerta y se quedó de pie frente a mí. No fue una postura agresiva ni intimidante. Simplemente se quedó allí, como si estuviera esperando que yo hablara. No dije nada. Entonces lo hizo él. No quiero seguir estirando esto. Quiero que lo hablemos bien y que quede claro cómo vamos a manejar todo. No quiero peleas. No quiero escenas. Le pedí que se sentara. Lo hizo, al borde del sofá, con la espalda recta y las manos apoyadas en las piernas. Yo me senté frente a él, cruzando las piernas, sintiendo una mezcla extraña de culpa y necesidad de claridad. Lo primero que dijo fue que no había vuelto a revisar mi móvil, ni mi correo, ni mis movimientos. No porque confiara, sino porque no le interesaba. Dijo que desde el día en que encontró la maleta, todo lo demás había dejado de importar. Que no necesitaba saber los detalles para entender lo que había pasado. Que no quería vivir en una relación donde se analizaba cada gesto en busca de pruebas. Le pregunté si estaba decidido a divorciarse. Me dijo que no. No todavía. Que no lo descartaba, pero que quería tiempo. Que antes necesitaba comprobar si podía estar solo, si quería otra vida, si realmente valía la pena intentar salvar algo o si todo estaba agotado. Me preguntó si yo quería seguir casada con él.
Le dije que no lo sabía. No porque no quisiera, sino porque no estaba segura de que él pudiera perdonarme ni de que yo pudiera volver a ser la persona que él necesitaba. ¿Sigues viendo al otro?, preguntó de pronto. No, respondí sin pensarlo. Desde que te fuiste no he vuelto a hablar con él. Asintió una vez, sin mostrar reacción. Me preguntó si tenía intención de volver a verlo. Le dije que no. Que después de todo esto, me parecía absurdo mantener una conexión con alguien que solo había sido una vía de escape. No me creyó de inmediato, pero no insistió. Se limitó a mirarme como quien toma nota de algo que aún no tiene valor práctico. Hablamos de Vega. Dijo que no quería que ella se viera en medio de nada. Que hablaría con ella con calma, que le explicaría que necesitábamos tiempo, que no era culpa de nadie. Le agradecí que no le hubiera contado los detalles. Dijo que no lo había hecho por mí, sino por ella. Luego vino el silencio más largo. Nos quedamos los dos sentados, sin decir nada, escuchando los ruidos de la calle que subían por la ventana abierta. Él fue el primero en romperlo. Durante muchos años pensé que teníamos una vida buena. No perfecta, pero estable. Una relación que funcionaba. Pensé que éramos de esos que aguantaban. Que podían con todo. Me equivoqué. No supe qué contestar. Él no buscaba consuelo ni discusión. Solo estaba dejando constancia. Continuó hablando, despacio, sin dramatismos. No sé si quiero estar contigo. No sé si puedo volver a confiar. Pero tampoco sé si estoy listo para dejarte definitivamente. Quiero que lo sepas. No estoy volviendo. Pero tampoco estoy huyendo. Le pregunté qué necesitaba de mí ahora. Me dijo que necesitaba que yo viviera mi vida, que ordenara mis cosas, que pensara en serio si esta relación tenía sentido para mí más allá del miedo a perder lo conocido. Que no le escribiera cada día, que no intentara forzar conversaciones, que lo dejara pensar. Que si algún día sentía que quería volver, me lo diría. Pero que si eso no pasaba, también me lo iba a decir. Antes de irse, se puso de pie y me miró con más calma que en todos los días anteriores. No quiero que sufras, dijo. Pero tampoco voy a protegerte de esto. Te toca vivirlo. Igual que a mí. Le pedí que se quedara un rato más. Me dijo que no podía. Que ya había dicho lo que tenía que decir. Y que si ahora nos quedábamos callados, si intentábamos suavizar lo que era duro, solo íbamos a alargar lo inevitable. Caminó hacia la puerta. No lo acompañé. Cerró sin mirar atrás. Me quedé ahí, sentada, sin llorar, sin moverme. Ya no había más que decir. No supe qué hacer con las cajas. Las miraba desde la puerta del salón, allí, apiladas en el suelo, como un recordatorio pesado de todo lo que había perdido. Álvaro no había vuelto, ni siquiera para terminar de llevarse lo que quedaba de su vida en común. Dejó las llaves del coche, los papeles que necesitaba firmar, la guitarra que siempre había prometido arreglar, pero nada de eso parecía importar ya. Desde que se fue, el silencio en casa era más ensordecedor que cualquier discusión que hubiésemos tenido antes. Había algo extraño en estar solo en ese espacio que había compartido con él durante tantos años. Durante la primera noche, pasé horas mirando al techo, preguntándome si era demasiado tarde para tomar una decisión, si debía seguir esperando a que todo se resolviera solo, o si ya no quedaba nada por salvar. La mañana del octavo día decidí que no iba a quedarme más tiempo en esta espera inútil. No porque pensara que debía olvidar a Álvaro, sino porque sentía que si seguía en este limbo, nunca lograría entender qué era lo que realmente quería. No quería que el paso del tiempo fuera lo que decidiera mi futuro. Me levanté temprano, recogí las pocas cosas que quedaban de mí en la casa y me fui a la cafetería de siempre. La del barrio,
la que conocía desde que llegué a Madrid hace años. Allí, entre los cafés y las mesas que parecían siempre estar llenas de conversaciones triviales, empecé a ordenar mis pensamientos. No era tan difícil, en realidad. Ya no tenía que mentirle a nadie más, ni siquiera a mí misma. La decisión había sido tomada por los dos, de alguna forma. Álvaro se había ido porque ya no confiaba en mí, y yo me había quedado allí, esperando algo que sabía que no iba a pasar. Mi mente estaba clara, aunque mi corazón todavía no lo estaba. Esa tarde, a las 4, me encontré con Vega. La había notado distinta desde que todo comenzó. Al principio me parecía que no le afectaba tanto, que se había adaptado a la nueva situación como si fuera algo normal, pero me equivoqué. Cuando la vi ese día, su rostro estaba cansado, sus ojos más hundidos, y sus movimientos lentos. La saludé con un abrazo largo, casi protector. Ella me miró a los ojos, como si esperara que fuera yo quien le dijera qué hacer. Me preguntó si iba a luchar por Álvaro, y yo no supe qué responder. No le mentí, porque no podía. Le dije que no estaba segura de que hubiera algo por lo que luchar, que tal vez lo que necesitaba era tiempo para entender qué quería para mí misma. Ella asintió, con una mirada de comprensión, pero pude ver que se sentía perdida, como si todo lo que conocía se estuviera desmoronando sin poder hacer nada para detenerlo. Esa misma noche, cuando volví a casa, me encontré con una carta de Álvaro en la mesa del salón. Estaba doblada en 4 partes, como si quisiera que no se viera, que no se abriera. La tomé, la abrí, y la leí con lentitud, como si las palabras estuvieran escritas en un idioma que ya no entendía bien. En ella, me decía que ya no estaba tan seguro de lo que sentía. Me preguntaba si yo tenía dudas también, si de alguna forma podía comprender lo que había hecho. Decía que no quería seguir sin saber si el amor que habíamos compartido aún existía o si se había perdido por completo. En ese momento, no sentí rabia, ni alivio, ni esperanza. Solo vacío. Sabía que no podía seguir esperando a que él resolviera sus propios sentimientos para decidir los míos. La vida no se podía seguir midiendo por las cartas que recibía de alguien que ya no estaba dispuesto a estar presente. Sabía lo que tenía que hacer, pero no era fácil. Me levanté al día siguiente decidida a hablar con él. Aunque ya no estaba segura de que fuera a cambiar algo, sentí que debía hacerlo. Llamé a su teléfono y, para mi sorpresa, contestó al segundo timbre. No hubo un saludo, solo un silencio. Yo rompí el hielo. ¿Podemos hablar?, pregunté, sintiendo que la voz me temblaba sin poder evitarlo. Lo que haya que hablar, lo hablamos en persona, ¿verdad?, respondió él, con esa calma que había comenzado a encontrar tan difícil de soportar. A las 5 de la tarde, llegué al café donde siempre solíamos ir. Estaba vacío, lo que me pareció una suerte. Cuando lo vi entrar, sentí ese nudo en el estómago que no se había ido desde el primer día que se fue. No se veía diferente, pero su mirada estaba vacía. Al principio, no hablamos. Nos sentamos, pedimos un café y nos quedamos mirando sin decir una palabra. Después de unos minutos, él rompió el silencio. Sé lo que estás pensando, dijo con la voz grave. Y no estoy seguro de que te vaya a gustar, pero voy a ser claro. Yo no sé si puedo seguir aquí. No sé si quiero seguir con esto. Pero no porque no te quiera. No sé si te amo, ni si debo seguir buscando alguna respuesta, porque cuando no confías en alguien, es difícil regresar a algo que parecía tan fácil. Lo miré a los ojos y entendí lo que estaba diciendo, aunque no quería admitirlo. No quería oírlo porque sabía que tenía razón, pero tampoco quería aceptarlo porque ese nos estaba destruyendo todo lo que había creído en nuestra relación. Me sentí incapaz de decirle que lo entendía, que no todo estaba perdido, que podíamos seguir luchando, porque no lo creía. Lo que él necesitaba de mí era claridad, y yo no la tenía.
No podía seguir siendo esa persona que lo esperara sin saber lo que quería, sin saber si podía volver a confiar en él. Le pedí que me dejara tiempo para pensar, para ordenar lo que sentía, porque me estaba quedando sin respuestas y no podía darle lo que no tenía. Nos levantamos, él me abrazó brevemente y, con una promesa vacía de te llamaré, se fue. Vi cómo se alejaba, cada paso resonando en mis oídos como un cierre definitivo. Ya no había más que decir. Lo último que sentí cuando me quedé sola en el café fue que todo, por fin, estaba en mis manos. No sabía si lo que venía a continuación sería fácil o doloroso, pero por primera vez en mucho tiempo, sabía que tenía que ser yo quien tomara la decisión. No dependía de Álvaro ni de nadie más. Al menos eso, en medio de tanto caos, era lo único que tenía claro.